Esta enseñanza profunda, destinada a espíritus avanzados, podría ser la clave para evitar serias repercusiones espirituales. ¿Quiénes son estos 5 individuos? ¿Por qué ofrecerles ayuda pone en riesgo tu alma y el bienestar de tu familia? En sus escritos más íntimos, Santa Teresa de Jesús legó una directriz que pocos conocen. Existen 5 clases de personas que, por amor a Dios y un claro discernimiento espiritual, un creyente debe abstenerse de socorrer. Esto no es un llamado a la falta de caridad, sino un acto de auténtica sabiduría celestial. La Santa de Ávila comprendió, mediante sus experiencias místicas, que socorrer sin cautela puede perjudicar tu espíritu, abrir portales espirituales peligrosos y proyectar graves consecuencias sobre tu linaje durante varias generaciones. Muchos creyentes, en particular madres y abuelas, han sentido angustia, confusión y la pérdida de su tranquilidad interna por asistir a quienes no debían. La culpa, un sentido de obligación moral malentendido y el deseo de agradar a Dios las llevan a entregar su tiempo, energía y recursos a individuos que solo acarrean destrucción espiritual. Hoy descubrirás quiénes son estas 5 personas, cómo identificarlas y por qué Santa Teresa fue tan categórica en su advertencia. Si deseas salvaguardar tu alma y la de los tuyos, escribe en los comentarios: Santa Teresa, guíame en el discernimiento. Permanece atento hasta el final, ya que cada una de estas 5 personas será revelada por etapas, y si te saltas una sola, podrías continuar asistiendo a quien está minando tu paz sin que lo sepas. Antes de pasar a la primera persona, si alguna vez te sentiste culpable por negarle ayuda a alguien, demuéstralo con un me gusta y suscríbete si anhelas aprender a poner límites con afecto y sin remordimiento. Santa Teresa de Jesús fue mucho más que una reformadora monástica o una simple autora espiritual. Fue una mística que experimentó sucesos sobrenaturales tan intensos que la Iglesia tardó siglos en asimilar plenamente sus preceptos. Entre sus revelaciones menos difundidas hay una que reservó para almas maduras, para quienes ya habían avanzado en la oración y la adversidad. Esta enseñanza se centra en el juicio en el ejercicio de la caridad y, específicamente, en los 5 tipos de personas que un cristiano debe evitar ayudar. ¿Por qué Santa Teresa guardó esta revelación para almas con experiencia? Porque sabía que solo aquellos que han padecido el dolor de una ayuda mal dirigida, que han visto su paz interior desvanecerse por socorrer sin prudencia, que han observado cómo su bondad fue manipulada y su familia afectada, podrían captar la seriedad de sus palabras sin malinterpretarlas. Esta no es una lección para quienes recién inician en la fe, es una advertencia mística para proteger a quienes ya comprenden el peso de la responsabilidad espiritual. En sus escritos más personales, especialmente en las epístolas dirigidas a sus discípulas, Santa Teresa alertaba sobre la virtud aparente. Hablaba de mujeres que se consideraban santas por ayudar a todos, sin discernir entre el genuino necesitado y el que solo busca consumir la vitalidad ajena. La Santa de Ávila conocía bien este peligro porque lo vivió en su propio convento, individuos que llegaban simulando necesidad, pero que en verdad traían consigo confusión, desunión y oscuridad espiritual. Santa Teresa recibió en oración esta revelación inequívoca. Hay 5 clases de personas cuya asistencia no honra a Dios, sino que facilita la entrada al enemigo de las almas. Socorrerlas no es caridad auténtica, es complicidad ciega. Y lo más penoso para muchas madres y abuelas es descubrir que algunas de estas personas se encuentran dentro de su propio círculo familiar, pidiendo ayuda constantemente mientras siembran el caos a su alrededor. 1. El difusor de chismes impenitente. La primera persona que Santa Teresa desaconsejó asistir es el difusor de chismes impenitente, aquel que vive para propagar rumores, calumnias y discordia, pero que jamás busca la enmienda ni el arrepentimiento. Este individuo se acerca a ti con lágrimas, relatos de sufrimiento, te pide consejo, apoyo emocional o que intercedas por él, pero tan pronto te alejas, continúa esparciendo veneno en cada conversación. Santa Teresa fue rotunda: no cedas tu tiempo, tu energía ni tu presencia a quien utiliza tu bondad para seguir arruinando la reputación de otros. ¿Por qué? Porque al ayudar al difusor impenitente, te conviertes en su cómplice espiritual.
Cada vez que lo escuchas, cada vez que lo consuelas sin exigirle un cambio, estás alimentando el pecado que desgarra comunidades enteras. Y lo más grave, estás permitiendo que tu paz interior sea robada por alguien que no tiene la menor intención de rectificar. El difusor impenitente posee rasgos muy identificables. Siempre tiene una nueva historia de traición. Siempre se presenta como la víctima. Siempre la culpa recae en alguien más. Habla mal de todos, pero contigo actúa como si fueras la única persona digna de confianza. Te hace sentir especial, elegida, porque supuestamente solo a ti te revela la verdad, pero en realidad está diciendo lo mismo de ti a otra persona en ese mismo instante. Santa Teresa percibía con claridad mística cómo este tipo de individuo crea una malla invisible de confusión. Las comunidades que albergan a un difusor de chismes nunca alcanzan la paz. Las familias donde esta persona reside jamás logran una unidad genuina. Y lo peor, muchas veces se presenta como alguien muy devoto, muy preocupado por la Iglesia, muy interesado en el bien común, pero sus palabras solo generan división. ¿Qué sucede cuando asistes a un difusor impenitente? Pierdes tu capacidad de discernimiento, empiezas a dudar de gente honesta porque esta persona sembró sospechas en tu corazón. Tu vida de oración se torna confusa porque tu mente está llena de relatos, habladurías y juicios. Tu paz se esfuma porque procesas constantemente información tóxica, y tu familia comienza a sufrir porque tú, sin darte cuenta, empiezas a repetir lo que has escuchado. Santa Teresa enseñaba que la caridad auténtica con un difusor no es escucharlo, sino enfrentarlo con amor. Y si esa persona rechaza la corrección, si persiste en su falta sin arrepentimiento, entonces la verdadera caridad es alejarse. Sí, tomar distancia, porque tu presencia solo le ofrece más público para su veneno y tu bondad está siendo utilizada para dañar a terceros. Muchas cristianas experimentan una culpa desgarradora al considerar distanciarse de alguien que se presenta como necesitado. Pero Santa Teresa te diría hoy, esa persona no necesita tu compañía, necesita conversión, y tu ayuda sin exigirle un cambio solo demora esa conversión. Estás impidiendo que Dios actúe en su vida porque tu falsa caridad le permite mantenerse cómodo en su pecado. Esta es la primera de las 5 personas que la Santa de Ávila advirtió que nunca debes ayudar. Si en este momento reconociste a alguien en tu vida, a alguien que siempre trae un chisme nuevo, alguien que siempre critica a otros pero contigo se muestra amistoso, entonces ya comprendes por qué esta enseñanza es vital. Pero esta primera persona no es la más peligrosa. Hay otras 4 que están más cerca de ti de lo que imaginas y la segunda podría ser un miembro de tu propia familia. Segundo, el rechazador persistente de la gracia sacramental. La segunda persona que Santa Teresa de Ávila aconsejó no ayudar es mucho más dolorosa de identificar, pues a menudo se trata de alguien muy cercano, alguien a quien amas profundamente, por quien has intercedido y llorado durante años. Esta persona es la que rechaza la confesión y los sacramentos de forma consciente y obstinada. Santa Teresa no se refería a quienes atraviesan crisis de fe temporales, ni a quienes por ignorancia se han apartado. Ella señalaba específicamente a quienes viven en pecado a sabiendas, conocen la verdad, saben lo que deben hacer, pero se niegan deliberadamente al arrepentimiento. Son individuos que rechazan activamente la gracia sacramental mientras te solicitan constantemente asistencia material, emocional o económica. Esta persona sigue un patrón muy claro. Siempre está en problemas, siempre necesita algo, siempre recurre a ti porque sabe que eres bondadosa, generosa y creyente. Pero cuando le hablas de Dios, le sugieres la confesión o mencionas que sus decisiones van en contra de la ley divina, reacciona con enfado, sarcasmo o indiferencia. Te dirá que Dios es amor, que no necesita ir a la iglesia, que su relación con Dios es personal y mientras tanto continúa inmerso en un pecado grave sin intención de cambiar. ¿Por qué Santa Teresa advirtió tan severamente contra ayudar a este individuo? Porque al ofrecerle tu ayuda sin exigirle conversión,
Le estás permitiendo creer que puede vivir plácidamente en el pecado mientras Dios y tú se encargan de resolverlo todo. Le estás enseñando implícitamente que el pecado no conlleva consecuencias reales, que puede seguir rechazando a Cristo en los sacramentos y aún así recibir las bendiciones que provienen de quienes sí viven en gracia. Santa Teresa veía con claridad mística cómo esta dinámica perjudica a ambas partes. La persona en pecado se hunde más porque nunca afronta las consecuencias naturales de sus elecciones. Y tú, que intentas ayudar, pierdes tu paz interior porque ves cómo tu esfuerzo, tiempo y recursos se malgastan una y otra vez. Observas cómo esa persona recae, vuelve a necesitar, vuelve a pedirte ayuda, pero nunca cambia. Esta situación es particularmente difícil cuando se trata de un hijo ya adulto, un hermano o un sobrino. Personas que conocen la fe por haber sido educadas en ella, pero que conscientemente la han desechado. Viven en uniones irregulares, practican aquello que la Iglesia reprueba, se mofan de la moral cristiana. Pero cuando tienen un apuro económico, enferman o sus decisiones les causan sufrimiento, acuden a ti. Y tú, impulsada por el afecto natural y la culpa de creer que si no ayudas, eres una mala cristiana, les das todo. Santa Teresa te diría hoy con firmeza maternal: eso no es caridad, es complicidad. Estás impidiendo que esa persona experimente el vacío que solo Dios puede llenar. Estás retrasando su conversión porque cada vez que la rescatas le enseñas que puede vivir sin Dios y aún así estar bien. Le enseñas que tu afecto sustituye el amor divino, cuando en realidad nada ni nadie puede suplantar a Cristo. La caridad verdadera con esta persona es decirle con franqueza: te quiero, pero no puedo asistirte mientras sigas rechazando a Dios conscientemente. No seré parte de tu huida de la gracia. Si decides reconciliarte con Cristo, si decides acercarte a los sacramentos, aquí estaré. Pero mientras vivas en pecado grave, sin arrepentimiento, mi ayuda solo te perjudica. Muchas madres y abuelas sienten que esto es crueldad, sienten que están abandonando a sus seres queridos, pero Santa Teresa enseñaba lo opuesto. Abandonar verdaderamente es seguir dándoles todo mientras ellos rechazan lo único que necesitan, que es la gracia de Dios. El amor genuino a veces debe permitir el sufrimiento para que el alma despierte. Existen relatos documentados de personas que solo buscaron a Dios cuando tocaron fondo, cuando ya nadie venía a rescatarlas, cuando experimentaron las consecuencias directas de sus decisiones, y esas mismas personas, tras su conversión, agradecieron a quienes tuvieron el valor de no ayudarlas mientras vivían en pecado, porque esa firmeza amorosa fue lo que finalmente las impulsó a buscar lo único que podía salvarlas. Santa Teresa experimentó esto en su convento. Tuvo que tomar decisiones difíciles con religiosas que no querían vivir según la regla, que rechazaban la corrección, que buscaban la comodidad en lugar de la santidad, y aunque le causaba profundo dolor, sabía que la caridad verdadera a veces exige firmeza, distancia y consecuencias claras. ¿Cómo saber si estás ayudando a alguien de esta categoría? Pregúntate: ¿esta persona acepta hablar de Dios o cambia de tema de inmediato? ¿Rechaza confesarse o se incomoda cuando se lo sugiero? ¿Vive en situaciones que la Iglesia condena abiertamente sin intención de cambiar? ¿Me pide ayuda constantemente, pero nunca acepta ayuda espiritual? Si respondes afirmativamente, estás ante la segunda persona que Santa Teresa advirtió que nunca debes ayudar. Y lo más importante, si has perdido tu paz interior tratando de ayudarla, si sientes que das sin cesar, pero nada cambia, si te sientes culpable al no ayudar, pero frustrada cuando lo haces, estas son señales inequívocas de que tu ayuda no es una bendición, sino un obstáculo para la obra de Dios en esa alma. La segunda persona que Santa Teresa reveló es dolorosa porque afecta el corazón de muchas familias cristianas. Pero la verdad es que ayudar sin discernimiento no salva almas, las hunde más, y tú no fuiste llamada a reemplazar la gracia de Dios con tu esfuerzo humano. Si esto te sorprende, espera a conocer a la tercera y cuarta persona, porque Santa Teresa las reveló juntas por una razón inesperada que cambiará para siempre tu forma de asistir. 3. El sembrador de duda doctrinal. Y 4. El abusador sistemático de la caridad. Santa Teresa de Ávila recibió en uno de sus éxtasis místicos una revelación asombrosa. Dos tipos de personas que operan en conjunto como una peligrosa dupla espiritual, aunque nunca se conozcan físicamente.
La tercera y cuarta persona que un cristiano debe abstenerse de ayudar actúan desde flancos opuestos, pero con idéntico resultado: destruir tu fe y la de tu familia. La tercera persona es la que busca alejar a otros de la fe. Este individuo no ataca abiertamente a la Iglesia, no grita herejías en público, es mucho más sutil y peligrosa. Utiliza la amistad, la cercanía familiar, la confianza ganada durante años para sembrar dudas sobre la doctrina católica. Sugiere que la Iglesia está errada en ciertos temas, que los tiempos han cambiado, que Dios no podría querer normas tan estrictas. Esta persona disfraza el veneno espiritual como apertura mental, progreso o un amor más auténtico. Te habla de espiritualidad sin religión, de Dios sin Iglesia, de amor sin mandamientos, y lo hace con tanta suavidad y aparente sabiduría que muchas almas sencillas comienzan a cuestionar lo que siempre han creído. Empiezan a pensar que quizás la Iglesia se equivoca, que quizás las enseñanzas de siempre son demasiado severas, que quizás hay una vía más cómoda hacia el cielo. Santa Teresa veía con espanto cómo este tipo de persona arruinaba comunidades enteras, porque una vez que la duda anida en el corazón, la fe se debilita. Y cuando la fe flaquea, la práctica sacramental se abandona. Y cuando los sacramentos son dejados de lado, el alma queda indefensa ante cualquier oscuridad espiritual. La persona que intenta apartarte de la fe no necesita gritar o atacar, solo necesita susurrar constantemente en tu oído que hay otro camino más sencillo. ¿Por qué nunca debes ayudar a esta persona? Porque cada minuto que pasas con ella es un ataque a tu fe. Cada diálogo es una oportunidad para que siembre confusión en tu mente. Y lo más arriesgado, si tienes hijos o nietos cerca, están escuchando. Están viendo cómo tú, su ejemplo de fe, mantienes una relación cercana con alguien que contradice la doctrina católica, y sin querer les estás enseñando que la verdad es negociable, que la fe es opcional, que cada uno puede inventar su propio camino a Dios. La cuarta persona que Santa Teresa reveló junto con la tercera es quien abusa sistemáticamente de la caridad cristiana. Este individuo conoce perfectamente tu bondad y la usa como herramienta de manipulación. Sabe que eres católica, que tomas en serio el mandamiento de ayudar al prójimo y usa tu fe en tu contra. Esta persona siempre tiene una emergencia, una necesidad apremiante, siempre está en crisis. Pero si observas con detenimiento, descubres que sus crisis son el resultado directo de sus malas decisiones. No administra bien su dinero, descuida su salud, evade responsabilidades y cada vez que sufre las consecuencias naturales de sus actos, acude a ti para que lo salves. Santa Teresa advirtió específicamente contra este tipo de persona porque genera una dependencia dañina. Nunca cambia porque nunca necesita hacerlo. Tú siempre estarás ahí para rescatarle. Y mientras tanto, esa persona no crece espiritualmente, no madura en responsabilidad, no aprende las lecciones que Dios quiere impartirle a través del sufrimiento. Tu falsa caridad está impidiendo su crecimiento espiritual. ¿Por qué Santa Teresa reveló estas dos personas conjuntamente? Porque operan en alianza, aunque no se conozcan. La tercera persona debilita tu fe desde el plano doctrinal, haciéndote dudar de las enseñanzas de la Iglesia. La cuarta persona mina tu fe desde el plano práctico, agotando tu energía, tu tiempo y tus recursos hasta que ya no te quedan fuerzas para tu propia vida espiritual. Imagina esta situación. Tienes una amistad que constantemente te dice lo equivocada que está la Iglesia, que te invita a grupos de espiritualidad alternativa, que critica sutilmente tu devoción a los santos. Esa es la tercera persona. Al mismo tiempo, tienes un familiar que te pide dinero cada mes, que nunca modifica sus hábitos autodestructivos, que genera crisis constantes y espera que tú las soluciones. Esa es la cuarta persona. Entre ambas, están consumiendo tu paz interior. La tercera te llena de dudas y confusión mental. La cuarta te llena de cansancio y agotamiento emocional, y entre las dos logran algo terrible, que ya no tengas tiempo ni energía para tu oración, para tu familia, para tu crecimiento espiritual. Ha quedado atrapada sirviendo a quienes no desean ser asistidos de verdad, solo quieren utilizarte. Santa Teresa detectó este patrón en su vida de oración. Vio como muchas almas buenas, en especial mujeres devotas, quedaban atrapadas entre estos dos tipos de personas y cómo poco a poco perdían su fervor, su claridad doctrinal y su paz.
terminaban exhaustas, confundidas y distanciadas de Dios, todo por una idea equivocada de caridad. La caridad verdadera con la tercera persona es alejarse. No puedes asistir a quien busca destruir tu fe. No hay diálogo posible con quien rechaza la autoridad de la Iglesia que Cristo fundó. Mantener esa relación solo te expone a un riesgo espiritual continuo. La caridad verdadera con la cuarta persona es permitir que experimente las consecuencias de sus actos. Decirle con firmeza: te quiero, pero no voy a seguir rescatándote. Necesitas aprender a vivir con responsabilidad y mi ayuda constante te lo impide. Cuando estés dispuesto a un cambio real, hablaremos. Estas dos personas, la tercera y la cuarta, trabajan juntas para consumir tu vida espiritual desde ángulos diferentes. Una ataca tu mente con dudas, la otra ataca tu energía con demandas, y entre ambas consiguen que dejes de ser la mujer de fe fuerte a la que Dios te llamó. Pero ninguna de estas cuatro se compara con la quinta persona, aquella que Santa Teresa solo reveló en sus últimos escritos y que representa el mayor peligro para tu alma y la de los tuyos. Quinto, el escarnecedor de lo sagrado. La quinta persona que Santa Teresa de Ávila advirtió que un cristiano nunca debe ayudar es la más peligrosa de todas, y la razón por la cual la santa guardó esta revelación para sus textos más privados. Esta persona es el escarnecedor de lo sagrado, aquel que se burla abiertamente de Dios, de los santos, de la Iglesia y que profana lo santo de manera consciente y deliberada. Este tipo de individuo no es el ateo pacífico que simplemente no cree, no es quien tiene dudas honestas sobre la fe. Santa Teresa hablaba específicamente de quien odia activamente lo sagrado, quien encuentra placer en mofarse de Dios, quien disfruta ofendiendo a los creyentes y profanando todo lo que es santo. Es quien hace chistes blasfemos, quien ridiculiza la Eucaristía, quien se burla de la Virgen María, quien desprecia abiertamente los sacramentos. Y lo más grave, esta persona te pide ayuda mientras desprecia tu fe. Acude a ti en momentos de necesidad, sabiendo que eres cristiana, sabiendo que tu bondad te llevará a auxiliarla. Pero tan pronto recibe lo que necesita, vuelve a su vida de burla y desprecio hacia todo lo que tú consideras sagrado. Utiliza tu caridad en tu contra, se aprovecha de tu fe para obtener beneficios y luego escupita sobre esa misma fe cuando ya no te necesita. Santa Teresa fue absolutamente categórica en este punto. Ayudar a un escarnecedor de lo sagrado es participar en su pecado, porque tu ayuda le permite continuar cómodamente en su vida de blasfemia. Le enseñas que puede odiar a Dios públicamente y aún así recibir las bendiciones que provienen de quienes aman a Dios. Le demuestras que su odio hacia lo sagrado no tiene consecuencias reales, que siempre habrá cristianos ingenuos dispuestos a rescatarlo. Este tipo de persona tiene rasgos muy reconocibles. Hace chistes blasfemos sobre la fe católica en tu presencia a sabiendas de que te ofenden. Se burla de tus devociones, de tus oraciones, de tu asistencia a misa, te tacha de ingenua, supersticiosa, de creer en fábulas. Pero cuando tiene un problema serio, una enfermedad, una necesidad económica urgente, acude a ti porque sabe que eres bondadosa y que tu fe te obliga a ayudar. ¿Por qué esta es la persona más peligrosa de todas? Porque su presencia en tu vida contamina espiritualmente todo lo que toca. Santa Teresa veía en sus visiones místicas cómo la cercanía con un escarnecedor genera una oscuridad espiritual gradual. Primero, empiezas a normalizar sus blasfemias. Luego, comienzas a reírte nerviosamente de sus bromas sobre Dios. Después, empiezas a dudar si lo que dice es tan grave. Y finalmente, tu propia fe comienza a enfriarse sin que te des cuenta. Santa Teresa documentó casos de mujeres devotas que se arruinaron espiritualmente por mantener relaciones cercanas con escarnecedores. Mujeres que antes oraban con fervor, comulgaban con frecuencia, vivían en gracia. Pero después de años de convivir con alguien que odiaba lo sagrado, esas mismas mujeres dejaron de comulgar, de rezar el rosario, de ir a misa. El veneno espiritual del escarnecedor había penetrado tan profundamente que destruyó su vida de fe. Y lo más doloroso, muchas de estas mujeres eran madres o abuelas que, al ayudar a un escarnecedor, expusieron a sus hijos y nietos a esa influencia destructiva. Los niños crecieron escuchando burlas sobre Dios en su propia casa. Aprendieron que la fe de su madre o abuela era algo
algo de lo que otros se mofaban libremente, y muchos de esos niños terminaron abandonando la iglesia, creyendo que su fe era ridícula porque vieron cómo alguien cercano la trataba con desprecio constante. Santa Teresa enseñaba que el escarnecedor no puede ser ayudado hasta que se arrepienta, y ese arrepentimiento solo puede llegar cuando experimenta las consecuencias de su odio hacia Dios. Mientras tú lo rescates, lo ayudes, lo consueles, Él nunca tocará el fondo espiritual necesario para buscar a Dios. Tu falsa caridad lo mantiene cómodo en su blasfemia. Existen testimonios históricos de escarnecedores que se convirtieron, pero todos tienen algo en común. Llegaron a un punto de quiebre donde ya nadie los asistía, donde experimentaron el vacío absoluto de vivir sin Dios y sin la comunidad de fe. Fue en ese vacío total donde finalmente escucharon la voz divina llamándolos al arrepentimiento. Y esos mismos conversos, después de su transformación, reconocieron que la ayuda que recibían antes solo retrasaba su conversión. ¿Cómo saber si tienes un escarnecedor en tu vida? Observa si hace lo siguiente: se burla de tu fe abiertamente, ridiculiza lo que es sagrado para ti, blasfema sin pudor en tu presencia, pero aún así te pide ayuda cuando la necesita. Si reconoces este patrón, estás ante la quinta persona que Santa Teresa advirtió con máxima severidad. La caridad verdadera con un escarnecedor es decirle: no puedo asistirte mientras sigas burlándote de lo que es más sagrado para mí. No voy a permitir que uses mi bondad para continuar en tu odio hacia Dios. El día que respetes lo sagrado, el día que te arrepientas de tus blasfemias, aquí estaré. Pero mientras vivas despreciando a Dios, mi ayuda solo te causa daño espiritual. Esta es la quinta y última persona que Santa Teresa reveló, la más peligrosa, porque su pecado es directo contra Dios mismo, y ayudarla es participar en ese pecado. Muchas mujeres cristianas han perdido su fe por mantener relaciones cercanas con escarnecedores, pensando que su bondad los convertiría. Pero Santa Teresa advertía: solo Dios convierte, y tu ayuda está impidiendo que Dios actúe. Ahora que conoces a las 5 personas, debes entender algo que Santa Teresa dejó muy claro: reconocerlas no es suficiente. Hay señales ocultas que solo un alma atenta puede percibir, y a continuación descubrirás las 3 señales infalibles que la Santa de Ávila enseñó para identificarlas con certeza absoluta. Las 3 señales infalibles para el discernimiento. Santa Teresa de Ávila entendió algo que muchos cristianos ignoran. Identificar a estas 5 personas no es tan sencillo como parece, porque todas poseen una habilidad especial para camuflarse, para presentarse como víctimas necesitadas, para manipular tu bondad hasta que es demasiado tarde. Por eso, la Santa dejó en sus escritos 3 señales místicas infalibles que permiten detectarlas con total certeza. 1. La pérdida de la paz interior. La primera señal infalible es la pérdida de paz interior después de interactuar con esa persona. Santa Teresa enseñaba que cuando asistes a quien verdaderamente necesita, tu alma experimenta serenidad. Aunque el acto de ayudar sea costoso o difícil, hay una tranquilidad profunda que proviene de saber que hiciste la voluntad de Dios. Pero cuando ayudas a una de estas 5 personas prohibidas, experimentas lo contrario: inquietud, confusión, angustia, una sensación de vacío espiritual. Esta pérdida de paz no es inmediata, es sutil y progresiva. Después de pasar tiempo con el murmurador, te sientes intranquila sin saber por qué. Después de ayudar nuevamente a quien rechaza los sacramentos, experimentas frustración y agotamiento emocional. Después de escuchar a quien intenta apartarte de la fe, tu oración se vuelve árida y confusa. Después de rescatar otra vez a quien abusa de tu caridad, sientes resentimiento y agotamiento. Después de convivir con el escarnecedor, tu fervor espiritual disminuye sin que lo notes.
el momento en que te vi. Supe que eras para mí una chispa divina, un faro en mi vivir. Tu amor sagrado me hace revivir. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. Tus ojos espejos de mi alma, en tu abrazo encuentro la calma. Eres mi refugio, mi paz, mi verdad. En ti descubrí la eternidad. Amor sagrado.